Bienvenidos a esta segunda sesión de los 10 consejos estratégicos a la hora de leer la Biblia. Y en esta ocasión nuestro segundo consejo tiene que ver con que leamos la Biblia reiteradamente. Pero ¿qué significa reiteradamente? Reiterar. Bueno, no significa otra cosa sino repetir. Hacer repeticiones. En este sentido, quiere decir que debemos de leer vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. A eso me refiero cuando hablamos de leer reiteradamente. Quisiera preguntarte, ¿cuántas veces te cepillas los dientes? ¿Cuántas veces comes? A lo mejor tú puedes decirme, ok, yo como 3 veces al día, pero ¿comes un solo día? O además de comer en la mañana, repites comer en el mediodía y repites comer en la noche. Después vuelves a repetir al día siguiente. Y eso es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Esto es lo que yo quisiera que nosotros rescatáramos de este primer principio, que debemos aprender a leer la Biblia reiteradamente. Y para ello es que obviamente existen planes de lectura diaria, semanal, mensual y anual. Porque es vital, es importante que nosotros tengamos un acercamiento con la Biblia, obviamente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Ahora, obviamente ahí puedes ver claramente un calendario anual. 365 días al año, con sus 12 meses, con sus 52 semanas. Es interesante porque cada uno de esos espacios debe estar cubierto con la lectura de la palabra. Eso es leer reiteradamente. ¿Qué ocurre? Que cuando lo haces día tras día, reiteras en el que estás introduciéndote en la palabra, pero cuando tú lo haces año tras año, ya estás repitiendo parte de la misma información. Y esto es importante, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Se supone que ojalá nosotros como cristianos pudiéramos tener un plan de lectura anual, de manera de que de una manera sistemática y organizada aprendamos a leer la Biblia en un año. Eso quiere decir que cada año de nuestra vida podemos leer completamente la Biblia. Y eso significa, con lo que yo dije antes, que al terminar mi plan de lectura vuelvo a comenzarlo y tendré la oportunidad de ver, leer, meditar, revisar nuevamente lecturas que ya yo había hecho. Ahora, esto es interesante porque yo no sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado mucho, obviamente creo que a todos nos debe pasar. Cuando una película me encanta demasiado, la vuelvo a ver por segunda vez. Y es obvio, cuando la veo por segunda vez encuentro detalles que no había percibido la primera vez. Y obviamente al verla una tercera vez, lo más seguro es que voy a encontrar otros detalles que ni la primera ni la segunda vez había notado. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra mente, a pesar de que ya aprendimos en la sesión anterior de leer pensando, nuestra mente no es capaz de retenerlo todo. Y además nos enfocamos en las cosas que para nosotros en ese instante son más prioridad o importantes. Por lo tanto, va a haber momentos en los que cuando tú repites una misma lectura en futuro, vas a encontrar que tu situación, tu contexto es otro. Y vas a poder sacar provecho de otros aspectos importantes que también ese mismo pasaje tenía, pero no lo podías percibir. Por eso es importante que nosotros tengamos este tipo de acercamiento. Yo quisiera pedirte que cuando leas la Biblia reiteradamente, pienses en que cada vez que la leas vas a poder descubrir siempre cosas nuevas, cosas en las que tú necesitas ver. Piensa por un momento, y te lo pongo como ejemplo, un abogado. Si nosotros pensamos en un abogado se gradúa, pero él tiene que estar constantemente, ¿verdad? Revisando las actualizaciones. ¿Por qué? Porque las leyes cambian, porque los estados, porque los gobiernos hacen ajustes a las leyes, a los estatutos.
Entonces tienen que estar constantemente leyendo, poniéndose al día. Ahora, cuando nosotros hablamos de un abogado, ciertamente puede estar en un caso en el que ese caso lo lleva a determinados principios, reglas, leyes, y que obviamente enfocado en ese caso va él a encontrar respuesta. Pero de repente tiene otro tipo de casos diferente, el contexto cambia y entonces va a poder sacar de tal vez de algunas leyes iguales o algunas que se complementan, algo que tiene que ver con ese contexto específico del momento. Y es lo mismo que estoy tratando de decirte ahora en este momento. Cuando tú lees la Biblia, en el contexto en que la leíste hoy no será el mismo contexto en el que la leas dentro de un año. Tu vida habrá cambiado, tu manera de pensar, tu manera de decidir, tus relaciones habrán cambiado, las circunstancias que estás viviendo habrán cambiado. Y es por eso que se hace importantísimo que tú reiteradamente leas la Biblia. No podemos llegar al punto como algunos lo hacen. Pensar que ya yo leí la Biblia, ya yo la he leído toda y pareciera como que no necesito volverla a leer. No, es una actitud errónea. Yo les invito a leer reiteradamente. Y antes de que podamos nosotros finalizar este consejo, este segundo consejo, yo quiero hacerte una recomendación. A ver, fíjate que de lo que es el año, ahora yo puse algo mensual. Independientemente del plan de lectura que tú tengas. Y si no tienes ningún plan de lectura, escríbeme para yo poderte mandar algún tipo de plan de lectura anual, mensual, temático, biográfico, como tú quieras. Te puedo ayudar con algunos ejemplos. Pero quiero recomendarte esto. Dentro del mes, ¿verdad? Hay una lectura que mi esposa y yo siempre la hacemos. La repetimos, es decir, la hacemos reiteradamente. ¿Y por qué nos enfocamos en esta lectura específicamente? Porque se trata de dos libros muy importantes. No estoy restando la importancia a otros libros de la Biblia, pero quiero resaltar la importancia que tienen los Salmos y los Proverbios. Entonces, ¿por qué los Salmos y los Proverbios? Porque, bueno, la Biblia nos muestra en los Salmos la manera tan práctica, la manera tan real, no fingida, la manera tan transparente en cómo había una relación entre el salmista y Dios. Y los proverbios, ¿por qué? Porque en los proverbios nosotros vamos a encontrar que ellos mismos dicen que en ellos adquirimos sabiduría. Hay consejos, hay sabiduría de parte de Dios en los proverbios. Por esa razón, mi esposa y yo todos los meses, independientemente de nuestro plan de lectura, añadimos siempre o en la mañana o al mediodía o en la noche, pero siempre reiteradamente todos los días, toda la vida, los salmos y los proverbios. Así que, por ejemplo, en la mañana decidimos hacer salmos y proverbios. Y resulta ser de que curiosamente, ¿verdad? Vamos a encontrar en la Biblia que tiene el número exacto de salmos y proverbios como para que nosotros los pudiéramos dividir en un mes. Entonces, si nosotros agarramos 150 salmos, que es lo que contienen, y los dividimos entre 30 días del mes, nos va a dar a un promedio de 5 salmos al día. Por otro lado, tenemos los proverbios, y los proverbios son 31. Así que vamos a encontrar la oportunidad de leer un proverbio por cada día. Cuando tiene febrero 28, 29 días, no vamos a poderlos leer todos. Cuando el mes tiene 30, tampoco, nos habrá quedado por fuera el 31. Pero cuando sea el día 31, vamos a poder leer Proverbios 31. En esos meses que hay Proverbios 31. Entonces es interesante porque vamos a poder leer y seguramente meditar un proverbio cada día. Siempre, reiteradamente. Y estoy seguro, repito, de que lo que te habló este mes puede que no sea lo mismo que te hable el mismo proverbio el próximo mes. Y eso va a ser mes tras mes, año tras año. Lo mismo ocurre con los salmos. Ahora, quiero explicarte algo rápidamente. Como los salmos son 5 diarios para llegar a los 150, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dividirlos de a 5 por día.
Pero no podemos agarrar y decir del 1 al 5 el primer día, del 6 no, del 6 al 10 el segundo día, porque nos vamos a enredar. Porque cuando sea el número, el día, por ejemplo, 5, ¿cuál sabes tú cuál es el primer día en que comienzas? Entonces, yo recomiendo que el día en que sea el día, hoy, si por ejemplo hoy es 12, usted comienza con el Salmo 12. Si hoy es 24, usted comienza con el Salmo 24. Si hoy es día 1, usted comienza con el Salmo 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Que le va a sumar 30 a cada salmo. Si por ejemplo hoy es día 1, entonces le suma 30 y va a leer el Salmo 1 más 30, el Salmo 30, el Salmo 60, el Salmo 90, perdón, aquí me acabo de equivocar. El día 1 le suma 30 y llegamos al 31. Después el 61, el 91, el 121. Ya 151 no hay, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros el Salmo 1, el 31, el 61, el 91 y el 121. Ahí están los 5 salmos. Igual, vamos a hacer el ejercicio rápidamente con otro día. Si nosotros agarramos el día 12, entonces tendremos el día 12 más 30, 42. 42 más 30, 72. Pues leemos el 72. 72 más 30, 102. Y después 102 más 30, 132. Obviamente no podemos seguir sumando porque se excede de los 150. Y ahí tenemos los 5 salmos. Dense cuenta, no es difícil, es cuestión de, incluso como hicimos mi esposa y yo, de tenerlo ya en una Biblia en audio, ¿verdad? Y escogimos a través de nuestra computadora poner ya de una vez los 5 salmos y cada proverbio juntos en un solo paquete para cada día. E hicimos una lista de reproducción. Así que cada día nosotros ponemos nuestra lista de reproducción y tenemos nuestros salmos y nuestro proverbio. Bueno, yo espero que pues, estos pequeños consejos te sirvan de algo y sobre todo que los pongas en práctica para que tú te enriquezcas de lo que significa el leer reiteradamente la Biblia. Dejémoslo hasta aquí y esperemos pues que pueda aprovechar al máximo esta sesión número 2. Que Dios te bendiga.